Bueno, hoy vamos a ver mercado de factores productivos y la distribución del ingreso. ¿Ok? Bueno. El ingreso y la riqueza, ¿no? Y cómo se distribuye. Lo que le ingresa a cada persona, vos decime si voy rápido, Claudia, ¿eh? Sí, yo te aviso, vos seguí y cualquier cosa te digo. Bueno, lo que le ingresa a cada persona es la suma de todas las remuneraciones o salarios o sueldos percibidos por los factores productivos. Que comercializa en el mercado de factores, ¿no? Y la riqueza personal es el valor en pesos de los activos, o sea, de los bienes que posea esa persona en un momento dado. ¿Sí? Por ejemplo, hacemos un corte hoy, bueno, la suma de todos los bienes que tienen, puede ser un auto, la casa, ¿sí? Los muebles que tienen la casa, son todos bienes eso. Y la distribución de la riqueza de esos bienes, ¿sí? Está condicionada a cómo se distribuye el ingreso. Hay gente que gana más, hay gente que gana menos, ¿sí? Y hay que buscar un equilibrio, ¿sí? Entre lo que se distribuye para que la gente que gana más no sea, no acumule riqueza, ¿sí? En comparación a las otras personas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí Javier te quiere. Javier, espera que lo pongo porque lo veo muy chiquitito. Bien. A ver. Los pobres y los ricos, cuando hay diferencia. Claro, los ricos acumulan con más rapidez sus bienes, en cambio a los pobres les cuesta más tener un ingreso de bienes, se hace mucho más lento, mucho más difícil, dice Javier. Claro, por eso en la economía, ¿sí? ¿Quién es el que administra? ¿Quién es el que administra en la economía? Es una pregunta. ¿Quién es el que administra en la economía? El gobierno. El gobierno. Entonces, cada gobierno que asume, ¿no? Cada gobierno que está administrando, ¿sí? Tiene que ver cómo administra esos ingresos para que no haya poca gente con mucho dinero y mucha gente con poco dinero. Sí, porque viste que antes Sí. Sí, profe. ¿Se entendieron? ¿Entendieron? Ahora, ¿por dónde vienen los ingresos? ¿Sí? Era Roberto porque hay alguien con el micrófono abierto.
Al. Osi. Henry. Sí, que me parece, ¿no? A ver. Ahí. No. Bueno, Sigue el ¿sigue el ruido? Sí, sigue la voz, sí. No sé quién es. Que es de un chico, ¿no? Sí. Yo no escucho, Claudia. Yo sí lo escucho. Yo Acá ahora no están estoy todos escuchando muteados. nada. Sí. Están todos muteados por lo que yo veo acá. ¿Cuántos son, Roberto? ¿2, 4, 6? Yo veo 6. 6 chicos. Sí, puede ser. Me parece que había más de 6, pero bueno. No, estoy viendo a todos muteados. Entonces Bueno. no sé de dónde está viniendo esa voz. Bueno, seguimos, a ver si no me molesta la voz para escuchar. Bueno. ¿Cómo obtiene ingresos el Estado? ¿El Estado cómo obtiene ingresos? A través de la AFIP. Que es la Administración de Ingresos Públicos. Sí. ¿Cómo los obtiene? A través de los impuestos. Sí. Entonces, el Estado obtiene ingresos a través de impuestos y de transferencias. ¿Transferencias qué es? Transferencias de fondos. Por ejemplo, la aduana, ¿sí? La aduana cuando recauda las retenciones por las exportaciones, ¿sí? Esas retenciones se transfieren a la AFIP, que es la que administra, y la AFIP la pasa al Estado, ¿no? Sí. Bien. Tenemos que ver dentro del mercado productivo, ¿sí? Dentro del mercado productivo hay mercado de bienes, ¿sí? Y mercado de servicios. Sí. Pregunta, ¿ustedes saben la diferencia entre un bien y un servicio? ¿Saben o no saben? Es igual. No, no Para, es no lo encuentro mismo. diferencia, dice Juan. No, no es lo mismo. Un bien puede ser, un bien es todo lo que podemos tocar. Es todo lo que podemos tocar. Sí. Un sachet de leche, zapatillas, ¿sí? Eso lo podemos tocar. Y un servicio no lo podemos tocar. Por ejemplo, yo tengo que ir a un médico, el médico me da un servicio.
Un mecánico, por ejemplo, me da un servicio. Por eso hay mercado de bienes y mercado de servicios. Bien. Bien, bien. Dentro de los si ustedes se acuerdan de los factores productivos que eran tierra, trabajo y capital, Sí, ahora lo que vamos a hacer es hablar del valor del trabajo. sí. ¿Cómo se le paga a un empleado? Pregunta, ¿cómo se le paga a un empleado? A cada uno que trabaja, sí. Se le paga a través de un salario, lo que se llama un salario, una remuneración. ¿Sí? La persona Sí. trabaja y el empleador, ¿sí? El que lo contrata, le da un valor en dinero. Sí. ¿Saben por qué se llama salario? ¿Qué contestaron? Bien. No. No No porque saben, desconocen la palabra, sí. no saben. Salario se llama porque antiguamente Sí. a los que trabajaban le pagaban con sal. Porque la sal tenía un valor alto, ¿no? La sal. Entonces después el trabajador iba y cambiaba esa sal por alimentos, por vestimenta. Por eso se llama salario. Qué bueno, no sabía. Bueno, ¿seguimos? Sí, seguimos. Eh, Cuando uno de los factores productivos aumenta, ¿sí? Se trata de sustituirlo por otro. ¿Sí? Eso se llama efecto de sustitución.
Entonces, Sí. por ejemplo, hoy que la carne aumenta tanto, ¿sí? Sí. Los negocios que venden comida tratan de vender otro producto que no sea tan caro, porque si no, el consumidor no lo puede pagar. Perfecto. Por algo más barato, dice, por otras cosas más baratas. Claro. Sí. El problema en la Argentina, sí, ahí te va a preguntar. Y se podrían poner de acuerdo y intentar bajar el precio de la carne, los responsables. El problema en la Argentina, por ejemplo, el problema de la carne, hoy que tenemos el problema de la carne. La mayor cantidad de lo que se produce en carne se exporta, va a otros países. Lo que pasaba hasta ahora era que lo que se exportaba no era lo que se consumía dentro de la Argentina. Lo que nosotros consumimos dentro del país, no, los que compran, los países que compran no quieren esa carne. Entonces, hasta ese momento, no había problema con el precio. Pero ahora, China quiere la carne que comemos acá en la Argentina. Y entonces el productor prefiere vendérsela a los chinos en dólares. Y entonces la carne que queda acá la quieren cobrar también en dólares. Y entonces acá cada vez sale más caro, que creo que es lo que le dijiste. ¿Cuál es el problema? Sí, ahí te va a preguntar Juan. Juan. Sí, ¿por qué preguntan, no? Los veterinarios que trabajan, por ejemplo, que controlan la salud de las vacas, las personas que trabajan para alimentar hasta el ganado, Sí. ¿Por qué esta negociación, estos precios son altos? Porque los que son los dueños de la carne, quieren ganar en dólares. Y entonces nos ponen ese precio acá, en la Argentina.
Ellos pagan los sueldos, esos que dice Juan, ¿sí? Los pagan en pesos acá adentro, ¿sí? O sea que todos los costos que tienen son en pesos. Pero quieren cobrar en dólares. Entonces, por eso, cada vez que aumenta el dólar, aumenta el precio de la carne. Ahora, ¿cuál es el problema? Entiendo. ¿Cuál es el problema? Porque no termina ahí el problema. Porque podríamos comer pollo, podríamos comer cerdo, ¿sí? Pero como, pero como los productores de pollo y de cerdo ven que aumenta la carne, ellos también aumentan el precio. Y entonces no podemos comprar ni una cosa ni la otra, ni sustituir un producto por otro. Por eso el Estado quiere regular. El Estado quiere que el precio de la carne se venda en pesos dentro de la Argentina. Y bueno, entonces está negociando con los productores para ver si llegan a un acuerdo de que la carne que se vende en la Argentina la vendan en pesos, no en dólares. No a valor dólar. ¿Entienden? Sí, entiendo. Bueno, vamos a hablar un poquito del precio. Para ustedes, ¿qué es el precio? ¿Cómo, si ustedes tuvieran que decir qué es el precio, qué dirían? Por ejemplo, puede ser algo barato, algo que queremos comprar, por ejemplo, lo compramos. Si es Eso barato, si tiene, es caro, no lo compramos. es cierto. Porque el precio es el valor que está dispuesto a pagar el que compra. Está muy bien lo que Sí, dijo, muy bien. Felicítalo a Javier. Bueno, ven acá tenemos, los que ofrecen tienen precios de bienes, ¿sí? Tienen precios de factores productivos y tienen precios de bienes de sustitutos. ¿eso qué es? Son los distintos precios que hay en el mercado. Esto no, si entendemos esto, podemos ver cómo se forma el precio.
Sí. Vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan. Por ejemplo, la leche. Hay una persona que es la que produce la leche, ¿sí? Tiene vacas lecheras, ¿sí? Y ahí produce la leche. En lugares que se llaman tambos, ¿sí? En los tambos. Ese productor cobra por cada litro de leche que vende. Pero eso es una materia prima. Es un factor productivo. ¿Sí? Después viene una empresa, una industria, ¿sí? Que va a convertir esa leche, ¿sí? En yogur, queso, ¿sí? Lo va a envasar, va a envasar la leche, pero antes le va a hacer un proceso, ¿sí? Y ese le va a sumar otro valor. ¿Ven cómo se va formando el precio? El productor le pone un valor, el que lo compra para convertirlo en un producto le pone otro valor y así llega al mercado, ¿sí? Y así llega al mercado a través de los mayoristas y de los minoristas, ¿sí? Que son los que le venden al consumidor final. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Al productor? ¿Al que hace el proceso para convertirlo en un producto? ¿Al negocio donde compramos? Bueno, todos ponen un valor. Todos le van subiendo un valor, ¿sí? Hasta llegar al precio final. Eso se, Eso se llama precio de transferencia. Cada, eh, cada eslabón de la cadena, ¿sí? Cada parte del proceso le va poniendo un valor y va sumando hasta que llega al consumidor. Si yo como Estado puedo mejorar el costo, ¿sí? Todo el costo que se genera ahí en esa cadena, ¿sí? De producción, si lo puedo, los precios van a bajar. ¿Y cómo pueden bajar? Por ejemplo, mejorando el transporte, ¿sí? El traslado de la materia prima a la industria, ¿sí? De la industria al comercio. Si yo mejoro, si yo bajo los costos ahí,
por ejemplo, puedo bajar el precio del bien. Bueno, ¿preguntas? Sí, se entiende bien. Bueno, perfecto, dice Javier. A ver. El problema es de cada uno. Sí. Que el problema en la cadena, el problema en la cadena es que hay algunos que ganan mucho y otros que ganan poco. Entonces, a veces cuando analizamos, ¿sí?, quién tiene la culpa en el proceso, ¿sí?, hay algunos que ganan muy poco y otros que ganan mucho. Entonces, ese es trabajo del Estado, ¿sí?, tratar de nivelar esa cadena de distribución para que los precios sean más bajos. ¿Está? Bueno, hasta acá llegamos hoy. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Rogelio, ¿Cómo? intérprete, ¿qué dice? No, no.